¿Ya está ahí? Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Y dice así la escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Quiero leerte una versión diferente. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y luego advirtió severamente a sus discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Inclina tu rostro donde estás. Padre, dale tu espíritu a tu palabra y dale el sentido que esta palabra necesita para nuestro corazón. Danos un corazón, Señor, dispuesto para recibir el mensaje de tu palabra. Danos, Señor, un oído para oír tu voz, y sobre todo, Dios eterno, abre nuestro entendimiento para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hablarte acerca de la segunda pregunta que hace Jesús a sus discípulos. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? No importa, en la vida cada uno de nosotros ha sido forjado, y no importa la forma en que hayamos sido forjados desde el principio en cuanto al conocimiento de Jesús o al conocimiento de Dios. En algunas ocasiones, a algunos de nosotros nos fue enseñado que Jesús es ese personaje o es esa persona que está clavado en una cruz, que sufrió por nuestros pecados, al cual le debemos nosotros la salvación de nuestra vida. Y a algunos se nos mostró como esa imagen de un hombre sufriente colgado en una cruz. A otros se les mostró como la imagen de un hombre lleno de gloria, con un resplandor detrás de él o sobre su cabeza. A algunos de nosotros se nos mostró a un Jesús con un corazón o sosteniendo un corazón al frente, mostrando esa bondad o ese amor, etcétera. Cada uno de nosotros nos fue mostrado a un Jesús,
y aquellos que crecimos en un hogar cristiano se nos mostró siempre a un Jesús triunfante que venció a la muerte, que resucitó y que aunque no lo puedes ver, lo puedes sentir. Cada uno de nosotros llegó a Cristo con una perspectiva diferente de quién es Jesús. Y cada quien tenía una definición acerca de Jesús. Lo importante aquí acerca de Jesús es que Él mismo pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque exactamente así como nos fue mostrado Jesús a cada uno de nosotros en diferentes formas, Jesús sigue preguntando de manera personal, ¿quién dices tú que soy yo? Porque o decides quedarte con la perspectiva que tú tienes acerca de Jesús, o decides acercarte todavía más hasta que haya una revelación muy cercana de quién es Jesús. Jesús está poniendo a prueba a sus discípulos, no por el hecho de que Jesús no sepa cuál es la perspectiva de cada uno de ellos. Jesús sabe y entiende perfectamente. Jesús ha escuchado lo que se dice de Él en las calles. Jesús ha estado cercano al pueblo. Jesús sabe lo que la gente menciona acerca de Él. Como hasta hoy en día, Jesús sabe lo que hay en nuestro corazón. Jesús sabe la perspectiva que tenemos sobre su persona. Jesús sabe qué es lo que guardamos en el corazón acerca de quién es Él. Y Él tiene claro en cuanto a nuestra perspectiva qué somos o quién es Él para nosotros, más bien. Él lo sabe, Él lo entiende. El asunto aquí es, desde tu perspectiva, ¿quién dices tú que es Jesús? Y no vas a poder definir a Jesús con lo que has aprendido hasta hoy. Porque a Jesús no lo puedes definir con palabras. Necesitas tener un encuentro real, verdadero y cercano con Jesús para poder describir quién es Jesús. Tú puedes mencionar muchas cosas acerca de lo que tú piensas de Jesús, pero no sabrás quién es para ti hasta que no lo conozcas de cerca. Por eso es que cuando Pedro se atreve a responder la pregunta de Jesús diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es que Jesús le dice a Pedro, eres bienaventurado porque no te lo reveló ¿qué? Ningún hombre, ni carne ni sangre. Ningún hombre te enseñó quién soy yo. Lo que tú me estás diciendo ahora es una respuesta directa del corazón del Padre que te ha dado a entender y a conocer quién soy yo. Así que todo mundo podría hablarme de su conocimiento acerca de Jesús. Pero tu conocimiento y mi conocimiento acerca de Jesús no es nada si no entendemos quién es Él para nosotros de manera personal. Si yo no puedo percibir a Jesús en mi vida trayendo cambios que me lleven a trascender y a tomar decisiones correctas, yo no puedo describir a ese Jesús. Porque entonces los principios que Él enseñó y las cosas que Él estableció que yo debo de hacer, si no soy capaz de llevarlas a la realidad, yo no entiendo quién es Jesús. ¿Me explico? Así que cuando Jesús está hablando con Pedro y está diciéndole, la verdad es que me sorprende, Pedro, tu respuesta. Y yo te digo que nadie ha podido enseñarte esto, solamente el Padre decidió que tú pudieses saberlo. Y eso habla de una cercanía entre Pedro y Jesús. Y en esa cercanía, Pedro recibe una revelación muy amplia acerca de quién es Jesús. Pero ojo, no te puedes quedar con una experiencia religiosa como dijo aquel profeta. ¿Ok?
No te puedes quedar con una descripción de quién es Jesús. Incluso no te puedes quedar con una enseñanza del pastor acerca de quién es Jesús o de cómo es Jesús. Tienes que vivir tu propia experiencia para tú poder describir quién es Jesús en tu vida. Tienes que vivirlo. No se puede quedar uno en la experiencia religiosa y quedarte simplemente con esa parte de lo que has experimentado hasta hoy. Así que Jesús empieza a describirle todavía una revelación más profunda a Pedro. Tal vez Pedro hasta ese momento está sorprendido porque el Padre le ha revelado quién es Jesús. Y ahora Jesús se revela a sí mismo en su naturaleza espiritual y revela todo lo que ha de suceder a través de la vida de sus discípulos, pero no a través de la vida de sus discípulos solamente, sino a través de lo que Él está a punto de hacer en cuanto a ir a la cruz. Y le dice Jesús a Pedro: yo también te digo, o de cierto te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Jesús no puede estar hablando de la naturaleza de Pedro, sino Jesús está hablando de la naturaleza de Él mismo, porque Pedro, después de tiempo, muere y muere crucificado de cabeza y no resucita una vez más. Así que en esa parte de la Escritura, Jesús no puede estarse refiriendo a la naturaleza de Pedro. Jesús está revelando a Pedro en su propia naturaleza, diciéndole: de cierto te digo que tal así como tú te llamas Pedro, yo soy la roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y le dice Pedro, si tú te das cuenta, comienza diciéndole Simón. Pero la segunda vez que Jesús se dirige a Pedro, no le dice Simón, le dice Pedro. Porque Pedro, el nombre de Pedro significa piedra o roca. Entonces Jesús le está diciendo: tal cual la naturaleza de tu nombre es mi naturaleza. ¿Me explico? Le está diciendo Jesús: así como el Padre te ha revelado que yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora yo puedo decirte abiertamente que yo soy la roca de salvación y que sobre mí se van a edificar todas las cosas a partir de ahora. La iglesia será edificada sobre mi naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que el poder de la muerte no podrá conquistarla. ¿Y quién es el único que venció a la muerte? Jesús. Así que no puede estar hablando de Pedro, ni de su naturaleza. Está hablando de Jesús mismo y de su naturaleza, porque Él es el único que pudo vencer a la muerte, y la muerte no pudo conquistarlo. Imagínate a un Pedro que pasa de ser la burla de los demás compañeros de clase, porque todos son compañeros de clase, los 12, que pasa de ser la burla de los compañeros de clase a ser el hombre que tiene más revelación, simplemente porque aún a pesar de las burlas se mantuvo firme caminando, aún a pesar de sus errores se mantuvo cercano a Jesús, hasta que llegó al punto de que el cielo se abrió para traer revelación sobre su vida, y Pedro se convierte en la pieza clave que ha de ayudar a hacer crecer la iglesia cuando el Espíritu Santo en el libro de los Hechos viene sobre ellos. Pero en esta misma historia, más adelante, sucede algo muy interesante que hace que Pedro vuelva a resbalar y que pone a Pedro como en una encrucijada acerca de qué necesito hacer o acerca de hacia dónde voy. Mira el capítulo siguiente, capítulo 17 del libro de Mateo. 6 días después, ¿cuántos? 6 días después. El número 6 en la Biblia tipifica a la humanidad, ¿ok?
En 6 días hizo Dios toda la creación, es decir, el sexto día Dios hizo al hombre, y por eso el número 6 en la Escritura tipifica a la humanidad. 6 días después, mira lo que Jesús va a hacer con la humanidad de Pedro. Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó ¿a dónde? Aparte, a un monte alto. Aquí hay un principio importante del cual no voy a hablar, pero sí te quiero decir algo. ¿Cuántos discípulos eran? 12. ¿A cuántos toma Jesús aparte? 3. Tú puedes tener mucha gente cerca de ti, pero no a todos les puedes abrir el corazón. ¿Ok? Tienes que aprender que hay gente que todavía puede ser más cercana a ti. Y tienes que aprender a escoger bien a quién abres tu corazón. No a todo mundo le puedes platicar tus sueños. No con todo mundo puedes compartir una necesidad de oración. No a todo mundo le puedes describir o definir lo que hay en tu vida, tus planes, tus sueños. ¿Se acuerdan de la historia de José? José va y le cuenta a las personas equivocadas, que son sus hermanos. Les cuenta todos sus sueños y sus hermanos, ¿qué hacen? Terminan vendiéndolo. No todo el que está cerca de ti es tu amigo, ni todo el que está cerca de ti está apto para escuchar tus sueños. Pero eso solo es un paréntesis. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron, ¿qué? Blancos como la luz. Imagínate, no bastando que se reveló como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente, que se revela como la roca eterna, inconmovible, que se revela como el que venció a la muerte, ahora se revela como la luz del mundo, como esa fuente de claridad a toda la tierra y a toda la humanidad, y como alguien que resplandece. Dice, se hicieron blancos como la luz, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Todo mundo dice que Moisés se perdió de ver la tierra prometida, pero yo digo que Moisés fue más privilegiado que todo el pueblo de Israel. Porque antes que todos conoció la gloria de Dios. Y aunque no vio una tierra física que Dios le había prometido, vio una tierra espiritual que era más valiosa que lo que pudieran ver sus ojos. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jamás en mi vida he visto una nube de luz. Es interesante que la Biblia diga que era una nube de luz. Y es que esto solamente puede ser logrado por medio de la gloria de Dios. Pero aquí el punto interesante es el siguiente. Pedro está recibiendo la revelación más grande en toda la historia de la humanidad acerca de quién es Jesús. Y Pedro siente paz y tranquilidad, así como tú comprenderás cuando vienes a la iglesia. ¿Me explico? Vienes a la iglesia, aquí te sientes tranquilo, te sientes en paz, sientes que todo a tu alrededor está resuelto mientras tú estás en la presencia del Señor. Así se siente Pedro entre Elías, entre Moisés y Jesús, y ese resplandor que los está rodeando en ese momento. Y se siente también Pedro en medio de la revelación que está recibiendo, que Pedro se atreve a decirle a Jesús: ¿por qué no hacemos aquí
no edificamos aquí un altar para ustedes? ¿Por qué no les hacemos una casita? ¿Por qué no les hacemos un nicho? Y aquí se quedan ustedes. Yo me imagino a Jesús volteando a ver a Pedro así como que... Hace 6 días hablamos. Tú eres Pedro, de cierto te digo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No te lo reveló carne ni sangre. Y ahora sales con, hagamos una enramada. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro, lo que tú estás recibiendo no puedes quedártelo tú mismo. Si yo me estoy revelando a tu vida es para que tú puedas compartir al mundo quién yo soy. Y aunque tú te sientas tranquilo, en paz y relajado, aquí en medio de esta presencia, no puedes solamente actuar con envidia y quedarte tú con todo sin compartir nada. Así que la revelación de Jesús en nuestra vida no tiene que ver con lo que Jesús quiere hacer contigo. Dile al que está a tu lado, lo que Dios habla a tu vida no tiene que ver con resolver tu vida. Dile, tiene que ver con resolver la humanidad. ¿Sabes por qué razón digo esto? Con pleno conocimiento. Porque todos pensamos que el interés de Jesús es resolver nuestra vida y nuestros problemas. Jesús está interesado en resolver a la humanidad. Pero si resuelve tus problemas, tú eres una pieza clave para dar testimonio de quién es Jesús a la humanidad. Pero si tú no te dejas resolver, en lugar de ser una pieza clave, podría ser una piedra de tropiezo para la humanidad. Así que Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Hagamos aquí una enramada y aquí nos quedamos tranquilos. Moisés, Elías, tú, yo, los chicos. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves mi idea? Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, ¿qué dice? A nadie vieron sino a Jesús. ¿Cómo lo vieron? Solo. Jesús está tratando de mostrarles que lo que ellos describieron en el capítulo anterior acerca de lo que decía la gente. ¿Quién dice la gente que soy yo? Elías, Jeremías, un profeta. Eso es lo que les han enseñado a todos ellos. Eso es lo que la humanidad se ha encargado de describir. Es lo que conocemos. La gente habla de lo que conoce y de lo que no conoce, eso es un chisme. ¿Ok? ¿De acuerdo? Así que a mí no me gusta cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿le puedo contar un testimonio? No es algo que me pasó a mí, no me cuentes, es un chisme. ¿Va? No, pastor, pero es que, ¿lo viste? No. ¿Te consta? No, no me cuentes. Es un chisme. Así que la gente hablaba de lo que ellos trataban de describir de Jesús, de lo que otros les habían enseñado, de lo que un profeta era capaz de hacer, de lo que un profeta
podía decir, podía hablar. Esa era la enseñanza de la gente. Y por eso es que Jesús le muestra a sus discípulos que Elías, que Moisés, son personas independientes a Él y que no tienen nada que ver con quién es Jesús. Son personas que fueron parte de la historia. El espíritu de Moisés, que viene a ser el libertador de toda una nación, que representa al espíritu mismo de Jesús, que viene a traer libertad a los cautivos, y el espíritu de Elías, que la Biblia dice que antes de que Cristo venga por segunda vez, ha de venir el espíritu de Elías, no que venga un espíritu, sino se refiere a la esencia de Elías, y la esencia de Elías es un espíritu de arrepentimiento, que son las dos características que van a acontecer antes de que Cristo venga por segunda vez. ¿Ok? Y eso es lo que Jesús le está revelando a los discípulos. Lo que va a pasar después de que yo me vaya es que antes de que yo vuelva por segunda vez, estos dos, en la esencia que ellos tienen, han de conmover a la humanidad para que la humanidad pueda saber quién soy yo. Así que, a resumidas cuentas, lo que quiero decirte es que si Jesús es tu Salvador, primero tiene que ser tu Señor, como fue Señor de Moisés. ¿Ok? Y que si quieres realmente agradar a Jesús en toda tu manera de vivir, tiene que venir un espíritu como el que vino en el tiempo de Elías, y tiene que haber un arrepentimiento genuino en tu corazón para que eso pueda funcionar. Y el arrepentimiento genuino significa un cambio de rumbo totalmente. Cuando Elías viene y confronta al pueblo, le dice: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle, y si Baal es Dios, síganle a él. Así que lo que está diciendo Elías es: no puedes servir a Jesús entre dos pensamientos. O defines seguir a Jesús de la manera correcta, o defines darle la espalda a Jesús y hacerlo de la manera incorrecta. Por eso es que Jesús no temía confrontar a los doctores de la ley. Y cuando los confrontaba les decía: son ustedes unos sepulcros blanqueados, le ponen a la gente cargas que ustedes mismos no pueden llevar, son una bola de hipócritas, han estado haciendo a escondidas lo que ustedes mismos le han prohibido al pueblo, y dicen que su padre es Abraham. Si su padre fuera Abraham, les dice Jesús, las obras que Abraham hizo, harían ustedes. Y se las pone más complicada, porque si Jesús, estando cumpliendo la ley frente a todos los hombres, lo están juzgando mal, les dice Jesús: bueno, entonces vámonos a la manera de ustedes. ¿Quién es su padre? Abraham. Hagan las obras de Abraham. Ahora te lo explico de manera diferente. Todo lo que te fue enseñado acerca de Jesús no está tan errado que digamos. ¿Sabes cuál es el punto ahora? Que lo pongas en práctica y que dejes de ver a Jesús como te lo mostraron antes y te ocupes de conocer a Jesús como realmente es, en toda su esencia y en todo su esplendor. Porque no importa cuánto tú sabes acerca de Jesús, lo que importa es cuánto la gente puede ver a Jesús a través de tu vida. Y si la gente no puede ver a Jesús a través de tu vida, de nada sirve todo el conocimiento que tú tengas.
Recuerdo leyendo la historia de Martín Lutero, y cuando Martín Lutero es expulsado de la iglesia católica y él llorando le dice a la gente: yo no me quiero ir, ¿por qué me sacan? Yo no quiero irme, esta es mi iglesia, aquí es donde yo conocí a Jesús. Y escucha bien lo que dice él: yo lo único que quiero y que les pido a todos ustedes es que no engañen a la gente y que la lleven a conocer a Jesús como Él es. Y lo expulsaron. ¿Sabes por qué? Hombres y mujeres que fueron enseñados desde pequeños de una manera errónea o diferente, solamente pudieron trascender en su vida cuando tuvieron un encuentro real y verdadero con Jesús. Y termino con un último ejemplo. Un hombre llamado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, quien ha aprendido todo acerca de Gamaliel. Gamaliel es su maestro, es el maestro de Saulo. Gamaliel ha sido un fariseo, un hombre conocedor de la ley, un erudito, versado en toda palabra. Él es un hombre que sabe la ley, que la conoce al derecho y al revés. Y ahí creció Pablo, haciendo todo lo que Gamaliel le decía y poniendo en práctica todo lo que Gamaliel le enseñaba, hasta el punto de que Pablo empieza a perseguir a los cristianos, porque los cristianos están predicando ahora acerca del amor de Jesús, porque resulta ser que están experimentando una transformación, porque están teniendo encuentros muy de cerca con Jesús, y Pablo no puede entender quién es Jesús, porque Pablo solamente lo entiende a la luz de lo que le han enseñado. Y aunque sabe toda la escritura, y aunque sabe toda la palabra, desde los patriarcas hasta los profetas, y aunque conoce toda la ley, no conoce a Jesús, porque no se ha acercado a Él. Y entonces un día, dándole una golpiza a unos cristianos y dirigiéndose a otro lugar, de repente va en su caballo, en su noble corcel, y de repente, ¿recuerdas el resplandor que se presentó con Pedro? Dice que un resplandor se presentó delante de Saulo, y entonces su caballo lo tiró. Los que iban con él no pudieron ver, quedaron prácticamente deslumbrados en ese momento, no podían ver absolutamente nada. Y se escuchó una voz, como la voz que se escuchó cuando el Padre habla de Jesús y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero en esta ocasión se escucha una voz diferente que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres tú, Señor? Si te das cuenta que Saulo no conoce esa voz. La esencia de conocer a Jesús es que cuando nos acercamos cada vez más, no nos estaremos preguntando: ¿será Dios el que me habló? No sé si soy yo, la típica de los que llegan con el pastor, ¿va? No, es que no sé si soy yo o si será Dios. La única forma en que puedes aprender a conocer más la voz de Dios es que estés más cerca de Él. Y así dejarás de preguntarle a tu pastor: no sé si soy yo o si es Dios. No sé si es mi mente o cené muchos frijoles y escuché una voz que me decía. Y le dice Jesús: yo soy Jesús
a quien tú persigues. Es interesante que Jesús le diga, yo soy Jesús a quien tú persigues, porque Saulo hasta ese momento no estaba persiguiendo a Jesús en realidad desde el punto de vista físico. Estaba persiguiendo a todos los cristianos, pero ahí es donde se puede comprobar que realmente somos hijos de Dios cuando Jesús mismo dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces eso quiere decir que todos aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Jesús, le hemos recibido en el corazón, realmente se cumple lo que la Escritura dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Jesús no reclamaría que es Él a quien Él persigue, si a los que está persiguiendo no fueran realmente sus hijos. Y entonces le dice, Señor, ¿qué debo hacer? Y es ahí donde empieza el encuentro de Jesús real con Saulo. Y queda ciego por 3 días, no puede ver absolutamente nada. Y Jesús pone a prueba a otro hombre llamado Ananías y le dice, Ananías, está Ananías orando, imagínate este cuadro, con esto voy a terminar porque así es como se conoce a Jesús también. Imagínate a Ananías orando, bien espiritual, ahí en la comodidad de su casa, a la orilla de su cama, diciéndole, aquí estoy, Señor, como tú comprenderás, ¿verdad? Heme aquí, Señor, envíame a mí, quiero hacer tu voluntad, usa mi vida, Dios. Y de repente se escucha la voz del cielo que le dice, Ananías. Sí, Señor, heme aquí. Ananías, quiero que vayas a orar por un hombre. Sí, Señor, yo estoy aquí dispuesto. Bueno, Ananías, ve, levántate, vete a la calle que se llama derecha y luego ahí vas a encontrar a un hombre que yo he escogido para mi servicio. Y llega Ananías y se da cuenta que quien está en esa casa, quien es ese hombre, antes de orar por él, lo ve y dice, Señor, pero este hombre es un perseguidor, es un asesino. ¡O del diablo! ¿Por qué me mandas a orar por él? Y Jesús le responde, hazlo, porque instrumento escogido me es Él, para extender mi reino. Esa experiencia de Ananías con Jesús también marca para los que decimos conocer a Jesús, qué tan dispuestos estamos para que Jesús siga obrando en nuestro corazón con lo que Él nos pide hacer, dejar, emprender o mover para que se haga su voluntad. Porque a veces siempre estamos dispuestos a lo cómodo, a lo bueno, a lo que me conviene. Pero ¿qué tal si como Ananías Jesús te pide hacer algo como que no te conviene tanto, como que no te agrada mucho? Imagínate a Ananías después de haber sido testigo de cuántas personas mató Saulo, de cuántos cristianos terminó matando Saulo, y Ananías fue testigo. Imagínate cuántos de ellos eran familiares de Ananías y Jesús le está pidiendo a Ananías que ore por aquel que mató amigos suyos. ¿Cómo puedes hacer eso? Solamente con una cosa: cuando tú tienes la respuesta, ¿quién dicen ustedes que soy yo?